de la palabra, con la conducción del evangelista Osvaldo Morales. La Biblia dice: la palabra tiene poder, da sanidad y prolonga la existencia, produce obediencia, es espíritu y vida, da limpieza, ofrece respuestas a la oración, santifica porque es verdad. Sean todos muy bienvenidos. Buenas noches, hermanos, buenas noches, les saludo en el amor de nuestro Señor Jesucristo, contento, gozoso de estar nuevamente con ustedes y glorificando a nuestro Señor en este día, amén. Vamos a confortarnos, vamos a animarnos en las Escrituras y en la presencia del Señor. Y vamos a ir a una alabanza y luego vamos a estar ya entrando de lleno a la predicación de esta noche. Eres mi respirar, se llama esta alabanza. Ténelo, Señor. Estoy perdido sin ti y yo téndelo, Señor.
mi pan, Señor. Dios, tus palabras son para mí. Y yo te anhelo, Señor. Amén. Gloria al Señor. Eres mi respirar. Amén. Es el respirar. Creo que todos, el anhelo de todos nosotros, el respirar de la presencia de nuestro Señor. Vamos a ir a la palabra del Señor. Se encuentra en el libro de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 5.
Lo vamos a leer en el nombre de nuestro Señor. Dice: a quienes el poder de Dios asegura, mediante la fe, la salvación que ha de revelarse en el momento final. En esta parte A de 1 de Pedro dice: a quienes el poder de Dios asegura. Nosotros, amados, como hijos de Dios, como hijos del Señor, entendemos que esta seguridad que el Señor nos da se basa en la resurrección de nuestro Señor Jesús. Se da esta seguridad sobre la majestad y el conocimiento de Dios. Dado que la fe, amados, es el camino a la salvación. Las promesas de Dios para todos nosotros son seguras. Por eso, en modo de título, le puse a este mensaje: Dios nos ayudará a mantenernos fieles a la fe. Porque tenemos esa seguridad, tenemos esa confianza, tenemos esa firme ancla para el alma. Es como un barco, ¿cierto?, que está en medio de una tempestad y suelta su ancla para sostenerse en medio del sufrimiento, en medio del problema, en medio de todo lo que circunstancia que pueda estar viviendo la persona. Es así, es un ancla que lo sujeta a esa barca, o a sujetarla sobre las tempestades que vengan. Entonces, la fe no es un salto de ciego, es una elección inteligente. Es una elección inteligente porque el principio de la sabiduría es el conocimiento a Dios, y la inteligencia es apartarse del mal. Es una elección que hemos elegido. Es una entrega de uno mismo a una salvación que está garantizada. Permanecer fieles, sin importar los momentos difíciles que podamos estar afrontando, nos mantenemos fieles al Señor. Nos mantenemos fieles en estos tiempos postreros, en los tiempos postreros, lo que habla la Biblia, por tiempos difíciles. También cuando hablamos de tiempos postreros, estamos hablando, es el día del juicio de Cristo. El día que venga el juicio de Cristo, tenemos nosotros esta seguridad de mantenernos fieles en el Señor. Porque sabemos, amado, que Él nos va a ayudar, que su presencia nos ayuda constantemente en todo lo que nosotros estamos haciendo. Por eso Pablo decía, porque todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Cada uno de nosotros, amados, tenemos que dar cuenta a Dios de sí. Cada persona es responsable ante Cristo, no ante otros. Entonces, amados, nosotros no debemos crear reglas adicionales ni regulaciones que se consideren al mismo nivel que la ley de Dios. Tenemos que estar en la palabra, tenemos que estar en la presencia del Señor. Hay muchos cristianos que muchas veces se basan sus juicios morales en opiniones, quizás a lo mejor también en aversiones personales, perjuicios culturales, antes que la palabra de Dios. Si alguno hable conforme a la palabra, conforme a la palabra del Señor. Cada uno tenemos que hablar conforme a la palabra del Señor. Porque si no se está hablando conforme a la palabra de Dios, se muestra la debilidad de su fe.
Si nosotros no hablamos conforme a la palabra de Dios, conforme a la presencia del Espíritu Santo, somos débiles en la fe. Somos débiles en la fe. Si esa persona que tienen debilidad, muchas veces piensan que Dios no tiene suficiente poder para guiar a sus hijos. Entonces, tenemos que cuidarnos, amados, de actuar contra la conciencia cuando hay duda. Cuando hay duda. Por eso tenemos que buscar las Escrituras, escudriñar las Escrituras, porque somos muy buenos para hacer opiniones, de hacer nuestras propias opiniones. Por eso tenemos que buscar la norma de la verdad, la norma de la palabra del Señor, para considerar ciertas las cosas que para nosotros son muchas veces dudosas. Tenemos que estar en la Escritura, estar en la palabra, estar en la presencia. De esta manera nosotros, a menudo los cristianos, vemos muchas veces cuando está la duda. ¿Por qué está la duda? Porque no está en la palabra, porque no está en la presencia de Dios, porque no hay una búsqueda constante de la palabra, ¿cierto? Escudriñar, buscar, orar también es parte importante de nosotros como cristianos. Entonces nosotros vemos, amados, que cuando no está la palabra del Señor, se empieza a despreciar al otro, se empiezan a condenar mutuamente los hermanos por asuntos dudosos de poca importancia, y empieza a haber un conflicto entre los hermanos. Pero nosotros, amados, tenemos que reconocer que estamos agradecidos de Dios, el autor y dador de todas nuestras misericordias. Las santifica, Él las endulza con su presencia. Pablo decía: todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo, todo. Y lo decía como si Dios rogase por medio de Pablo, o también cuando nosotros hablamos también, es como si Dios rogase por medio de nuestra vida. Cuando Dios habla, y Pablo decía: porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, como hablando directamente, ¿cierto?, el Señor por medio de él. Y es una realidad, hermano. Es que la presencia del Espíritu Santo es el que toma dominio de nuestra vida cuando nosotros entramos en la palabra del Señor, cuando entramos en su presencia, cuando buscamos la dirección del Espíritu Santo. Vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Entonces, Pablo decía, de manera que cada uno de nosotros va a tener que dar a cuenta a Dios de sí mismo. Porque si estamos juzgando al hermano, porque dice, ¿por qué juzgas a tu hermano? Pablo, cuando le hablaba a los romanos, les hablaba y le decía, ¿por qué estás juzgando a tu hermano? ¿Por qué estás juzgando por tus opiniones, por tus aversiones personales? ¿Por qué lo estás juzgando? Lo que Pablo decía, que todos vamos a tener que comparecer delante del tribunal de Cristo. No podemos estar hablando otras cosas que no sea la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque si no se está hablando la palabra de Dios, es una debilidad. Por eso Pablo decía, ¿por qué menosprecias a tu hermano? ¿Por qué estás menospreciando a tu hermano? Y cuando dice todos, es todo, no es solamente una persona, es todo.
cristiano, no cristiano e inconverso, todos vamos a tener que comparecer delante del tribunal. Entonces, por eso, amado, qué importante entender esto, que Dios es el que nos ayuda a mantenernos fieles a la fe. Es su presencia, su Espíritu Santo que nos hace mantener fieles al Señor. Él nos ayuda, Él es nuestro ayudador, Él es nuestro consolador. Por eso Pablo en el capítulo 8 él decía, pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor. Ya no es tiempo de volver al temor, de andar con miedo, amado, porque hemos recibido un espíritu, el espíritu de adopción, que nos ha adoptado como hijos, por el cual nosotros clamamos a Abba Padre, porque tenemos la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Por eso Pablo le decía, cada uno va a recibir según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Por eso, amados, tenemos que, con la presencia del Señor, podemos refutar a los falsos maestros, que enseñan otro tipo de cosas que no está fundamentada en la palabra del Señor, que no es Cristo, que nos hablan de Cristo. Por eso él decía, ausente o presente, tenemos que serle agradable al Señor, porque vamos a tener que comparecer ante el tribunal. Ante el tribunal. Sabemos, amado, que la vida eterna es un don que Dios nos ha dado, un don gratuito. Y es basado en la gracia de Dios, ¿cierto? Esa gracia de Dios que nos entrega nuestra vida. Pero en este juicio también Él nos va a recompensar por la forma en que hayamos vivido. Ya dentro, mientras estábamos en el cuerpo, mientras estábamos en el Señor, cuando dice estaba en el cuerpo, sí, mientras estábamos en el Señor, sea bueno o sea malo. Nosotros todos conocemos el juicio que va a tener aquellos que no han querido reconocer a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Nosotros sabemos, amados, que el don de gracia de Dios es la salvación, y eso nos libra de la fiel obediencia que nosotros le tenemos al Señor. Pero es peligroso, amado, desconocer al Hijo del Hombre, desconocer a Jesucristo, desconocer que Él es el Señor, desconocer que Él puede entregar la salvación, desconocerlo. ¿Por qué? Porque Él tiene el poder para juzgar toda la tierra. Entonces, el Hijo dice, el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con los ángeles. Él cuando venga va a venir a juzgar. Y esto dice, entonces pagará a cada uno conforme a sus obras, conforme a lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo o no estaba en el cuerpo. Entonces, tenemos que tener en cuenta, amados, que Cristo, Él viene, Él regresa por sus hijos. Es ahí donde nosotros podemos proclamar, mantenernos fiel al Señor a través de su presencia, a través del Espíritu Santo. Podemos decir nosotros, Maranata, Cristo viene, Cristo viene. Nosotros vemos, amados, todas las cosas que están sucediendo hoy en día. Y nosotros, amados, teniendo a Cristo, tenemos el gozo que viene de Dios. Ese gozo que viene de Dios.
Mientras nosotros estamos en el cuerpo, presente o ausente, estamos con el gozo del Señor. El juicio final. Aquellos que sean condenados van a reconocer la autoridad de Jesús y su derecho de gobernar. Porque cuando se cierre la puerta, amado, cuando se cierre esta puerta de salvación, cuando Cristo venga a buscar a sus hijos, esa puerta se va a cerrar. Ya no habrá más predicadores. No habrá nadie que pueda decir que tú puedas aceptar a Cristo. ¿Por qué? Porque todos sus hijos estarán con el Señor. Por eso, amado, vemos que Pablo hablaba, dice, por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo. A Cristo lo exaltó después de la crucifixión, la resurrección. Lo exaltó y dio un nombre que es sobre todo nombre. Por eso decía, para que el nombre de Jesús, que el nombre de nuestro Señor se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Todos tendrán que reconocer a nuestro Señor. Toda lengua va a confesar que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Todo el mundo tendrá que reconocer a Cristo. No hay otro intercesor dado a los hombres. Él puede interceder por cada uno de nosotros. Su presencia, y la gente puede escoger ahora. Hoy es el día que ha hecho el Señor para que tú puedas escoger a Jesucristo como Señor, como un paso de amor, como un paso de compromiso voluntario, porque Dios no fuerza a nadie para entrar. El que no quiera entrar no entra, hermano. Cuando Jesucristo predicaba, muchas veces los discípulos que estaban ahí mirando le decían, dura es tu palabra, dura, y muchos se iban. Y Jesucristo, los que se quedaban, le decían, ¿queréis ir vosotros también? Váyanse. Y ellos decían, ¿dónde iremos? Y solamente tú tienes palabra de vida eterna. Tú tienes palabra de vida eterna. ¿Dónde podremos ir? ¿Dónde podemos ir a consolarnos? ¿Dónde podemos ir a que tú nos des una palabra? Entonces, amado, Cristo puede regresar en cualquier momento. No sabemos la hora ni cuándo viene Cristo, pero tenemos que estar ya, ¿cierto?, con Cristo. Aceptarlo, estar preparado para recibirlo cuando Él venga, porque Jesús tiene el poder para juzgar toda la tierra. Todos los cristianos debemos rendir cuenta por la forma en que nosotros hemos vivido aquí en esta tierra. Algunos dicen que es difícil el Evangelio. El Evangelio, amado, no debemos llevarlo en una forma, como te dijera, en nuestros propios pensamientos, porque nuestros pensamientos nos engañan. Tenemos que guiarnos por las Escrituras, guiarnos por la palabra, guiarnos por el conocimiento de las Escrituras, de la palabra del Señor. Sobre el fundamento, amado, el fundamento que está puesto. El fundamento que está puesto. Y ese fundamento se llama Jesucristo. Él es el fundamento de todo cristiano. El fundamento. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. Él es el fundamento. Entonces, tenemos que poner este fundamento en nuestro corazón, Cristo en nuestro corazón, en nuestra vida, su presencia, su Espíritu Santo, para poder vivir en una sociedad que está corrupta.
Una sociedad corrupta, amado. Estamos a las puertas de la venida de Cristo a esta tierra. Nadie puede poner otro fundamento. El enemigo está desesperado poniendo doctrinas que no edifican a la iglesia. Entonces nosotros podemos ver que Jesucristo es el fundamento. Si no estamos en la palabra, hermano, el cristiano, entre comillas voy a decir, va a ser engañado. Aún los escogidos, dice, serán engañados. Entonces cualquiera que edifica la iglesia, ya sea maestro, predicadores, debe construir con materiales de calidad lo que es la sana doctrina y el testimonio. Y es el testimonio de Jesucristo. El testimonio de Cristo es el fundamento para nuestra vida. Entonces nosotros tenemos que enseñar, amado. Tenemos que enseñar a cómo vivir por Cristo en una sociedad corrupta, donde vemos que todo va de mal en peor. De mal en peor. A lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Entonces, ¿cómo es que han cambiado todo lo que Dios dice? Por eso tenemos que estar en el fundamento que es la roca, que es Jesucristo, nuestro Señor. Tenemos que construir nuestra vida en Jesucristo, en su presencia. Porque si no estamos poniendo nuestra vida en ese fundamento, dice que la obra de cada uno será manifiesta. Si alguno está edificando en oro, alguno está edificando en plata, otros están edificando en piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, dice que la obra de cada uno será manifiesta. Porque si está edificando en otro fundamento, dice, el día lo declarará. Porque por el fuego será revelada. La obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Por eso, hermano, tenemos que enseñar a vivir por Cristo. Enseñar las normas de Dios para nuestra vida. Cómo nosotros podemos vivir en una sociedad que está totalmente corrompida. Lo que Pablo habla no está criticando, sino que hay un desafío a los que están por delante, a los líderes de iglesia, a tener una predicación, una enseñanza sana y sólida, que los hermanos sean edificados. Por eso en Corintio había problemas, amado, porque ellos eran personas que eran inmaduras espiritualmente, niños en el modo de pensar. Pero lo que Pablo decía, sean niños en cuanto a la malicia, en cuanto a la maldad, sean niños en cuanto a la maldad, pero maduros en cuanto al modo de pensar. Maduros en la forma de pensar. ¿Cuál era el problema de Corintio? Usaban las lenguas como juguete. Hablaban lenguas. Y la usaban como juguete, como cualquier niño que toma un juguete y juega. Pero esas lenguas no edificaban para nada. Por eso, amado, gloria a Dios, la iglesia está basada en Jesucristo. En Jesucristo. Cada miembro debería ser maduro espiritualmente, sensible y sano en la doctrina que es Cristo Jesús. Ellos eran inmaduros, eran insensibles, receptivos a las doctrinas erróneas. ¿Por qué eran
eran receptivos a la doctrina errónea porque no sabían cuál es su fundamento. Si ellos usaban, amado, las lenguas como juguete, como un niño, Pablo decía, prefiero hablar 5 palabras con entendimiento, con palabras que puedan ser enseñadas, que puedan ser oídas, ¿cierto? Y comprendidas, palabras que se puedan comprender, para enseñar también a otros que 10.000 palabras en lengua desconocida. Entonces, amado, lo que nosotros tenemos que hacer, tenemos que hablar la doctrina de Cristo, que es la enseñanza, la palabra profética, la palabra del Señor, es la que edifica. Las lenguas, amados, son para edificación personal, una edificación personal, uno y Dios. Pero cuando estemos, ¿cierto?, haciendo un mensaje o predicando un mensaje, ¿para qué hablar lengua desconocida? Por eso Pablo decía, no seáis niños en el modo de pensar, sino ser niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. ¿Conforme a qué? Conforme a la gracia de Dios. Porque conforme a la gracia de Dios que nos ha sido dada, esa gracia, Dios nos ayuda a mantenernos fieles a la fe. Es la palabra del Señor, su presencia, el que nos hace mantenernos fieles. Por eso Pablo decía, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. Es Jesucristo, es su presencia, es su espíritu. Si sobre este fundamento alguno va a edificar otro tipo de cosa, la obra de cada uno será manifiesta. Cada uno recibirá su recompensa, la recompensa que él merece. Porque si no está edificado en el fundamento que es Cristo, dice que la obra de alguno se quemará. Y aquí viene la gran importancia de lo que habla Pablo, que dice, gloria a Dios, ¿no sabéis que soy templo de Dios? ¿No sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Es el Espíritu de Dios el que está morando en nuestras vidas. ¿Cuántas personas, cuántos hermanos creen que van a ir a edificarse a una congregación? No, hermano. El que nos edifica es el Espíritu de Dios. Dios no habita en templos hechos por manos de hombres, sino que la presencia del Espíritu es la que nos ayuda constantemente. Y si alguno dice, destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él. ¿Por qué? Porque si no está el Espíritu de Dios, no está en el Espíritu de Dios, ese hombre, esa persona está en pecado. Porque el templo de Dios, el cual dice, soy vosotros, santo es. Santo es. Entonces, habla de una santidad, amado. De una santidad. Está hablando de una santidad. Somos templo de Dios. Templo del Espíritu de Dios que está morando en nosotros. Entonces, amado, ese Espíritu, ese Consolador, amado, ese Consolador es el que nos ayuda a mantenernos fieles. Nosotros, amado, te digo una cosa, si nosotros no estamos en la palabra, si no estamos en su presencia, si no estamos escudriñando las Escrituras, si no hacemos un devocional diario, constantemente, la palabra del Señor, cada uno de nosotros lo empezamos a enfriar, a alejar de Dios, porque es la palabra la que nos edifica, es el Espíritu que nos ayuda, porque el Espíritu de Dios, dice la Escritura, que busca las cosas del Espíritu, las cosas del Espíritu. Por eso tenemos que tener esa confianza, amados, que
que Cristo está en nuestra vida, que su presencia está en nuestra vida. Las lenguas, amado. Las lenguas. Pablo decía, yo prefiero hablar 5 palabras con entendimiento para enseñar a otros que 10.000 palabras en lengua desconocida. Entonces, amado, ¿qué es lo más importante? La profecía. La profecía de la palabra. La palabra es la que nos ayuda. Entonces, los cristianos no solo deben creer, sino que también debe crecer en la estatura de Cristo, a la estatura de Cristo, ir madurando constantemente, porque este es algo regenerativo, constante. No es un día para otro que vas a cambiar, porque ahí está la naturaleza, también está la naturaleza carnal. Cuando nos enseñaban a nosotros en los estudios teológicos, decían que cuando viene Cristo a nuestra vida, en nuestro corazón, está la naturaleza pecaminosa del hombre, pero ¿qué mira Dios en nuestra vida? Él mira a Cristo. Él mira a Cristo en nuestra vida. No es que esté mirando nuestros errores, nuestras carnalidades. Él mira a Cristo. Pero por lo tanto nosotros tenemos que ser maduros también en la forma de pensar. No por eso vamos a buscar la libertad en Cristo, en hacerlo un libertinaje. Por eso la Biblia, Pablo decía, a ustedes hermanos, yo no pude hablarles como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Por eso yo les di beber leche y no vianda, porque ustedes no están capacitados para recibir, ¿cierto?, esta palabra. Palabras que muchas veces son profundas, amados, que necesitamos nosotros. Cuando ya vamos madurando en el Señor, necesitamos una palabra con vianda, ya no de leche. No de los rudimentos básicos, que son la salvación, que Cristo nos justifica, que Cristo nos ha llamado, que estamos seguros en Cristo. Son fundamentos básicos de cada uno de nosotros. Por eso Pablo decía, por eso ustedes son carnales como niños en Cristo, y no les di a beber leche. Y les di a beber leche, dice, y no vianda. Porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. ¿Por qué, hermano? Muchas veces los hermanos, cuando se les predica una palabra del Señor, se empiezan a quedar dormidos. A nosotros nos enseña, amado, que podemos predicar media hora, porque la gente se empieza a inquietar. Media hora, 3/4 de hora, porque se empiezan a inquietar, porque no son capaces de recibir. Pero el que es maduro espiritualmente te puede estar todo el día, si quiere, en la palabra del Señor, porque quiere aprender más, quiere aprender más. Pablo decía, aún soy carnales. ¿Por qué son carnales? Porque ustedes andan en las cosas de la carne. ¿Qué es lo que eran las cosas de la carne? Los celos, las contiendas, las disensiones. Y dice, ¿acaso no sois carnales? Porque estáis con celo y contienda, con disensiones. Y andáis como hombres. Como hombres. Al referirse como hombres, es carnales. Carnales. Porque habían hombres que eran carnales y otras personas que eran espirituales. Los que carnales buscaban las cosas de la carne, y los espirituales las cosas del espíritu. Entonces ellos pensaban que Pablo los podía ayudar, que Apolo los podía ayudar, porque ustedes decían, unos son de Pablo, ¿cierto? Otros son de Apolo. ¿Acaso no soy carnales porque ustedes están pensando así? Muchos hermanos muchas veces piensan en el pastor, ¿cierto?, el evangelista, el maestro, pero no piensan en Cristo. El Cristo es el que nos está ayudando, es el fundamento a vivir en Cristo en una sociedad corrupta. Es su presencia el que a nosotros nos hace vivir. Él nos guía, su palabra nos guía, su presencia nos guía. La Biblia habla de 2 tipos de personas, carnales y espirituales.
El carnal es aquella persona que anda con los deseos de la carne. Y eso, el que anda en los deseos de la carne, es la naturaleza pecaminosa del ser humano que deriva de la vieja naturaleza del hombre caído, que es Adán. Entonces, si tú no estás en la palabra, si tú no estás en la presencia del Señor, va a relucir esa vieja naturaleza que está ahí. Está ahí. Si tú no buscas constantemente la Biblia en un devocional diario, las lámparas tenían que estar encendidas. Todos los días tenían que ir a llenar las lámparas en el Antiguo Testamento con aceite para que esas lámparas estuvieran encendidas. ¿Cuánto tiempo estás con el Señor? ¿Cuánto tiempo estás con el Señor? Tenemos 24 horas. ¿Cuánto tiempo te dedicas a las Escrituras, a la palabra, a estar en su presencia, en la oración? Entonces, partiendo de esto, amado, que hay hombres carnales y hombres que son espirituales, podemos asumir que el carnal es el que contamina, es el que corrompe, es el que ensucia la espiritualidad del hombre. Hay hombres carnales y hombres espirituales. Por eso, amados, que muchas veces no podemos poner la confianza en el hombre. La confianza tiene que ser en Cristo, tiene que ser en el Señor. Entonces no nos extrañe que hubiera tanto problema en Corintio, tantos problemas muchas veces en las iglesias locales, que deben estar edificadas en Cristo. No los problemas, no los pleitos, no los chismes, en tantas cosas que son carnales. Y sabemos, amados, que Dios nos ayuda a mantenernos fieles es por su presencia. Y cuando estamos en el Espíritu Santo, Dios nos añade otras cosas. Nos añade el amor, que el amor es parte importante del Evangelio. Habla de tres cosas: la fe, la esperanza y el amor. Y el mayor de todo ello es el amor, porque Cristo nos ama a nuestra vida. Y ese amor nos lo entregamos al prójimo. Entonces ese amor a nosotros nos entrega otras cosas que son el gozo, que son la paz, que son la paciencia, la benignidad, que es ser bueno, aunque no somos buenos, pero Dios nos entrega esa capacidad. La bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Cuando nosotros aceptamos, ¿cierto?, el perdón que Dios nos entrega a nuestra vida. Cuando nosotros entregamos toda nuestra carnalidad delante de Cristo, Él nos perdona y nos deja un libro abierto en blanco en el cual usted puede escribir la vida en esta tierra en Cristo Jesús. Cuando usted entrega al Señor todas estas carnalidades que son enemistades, que son pleitos, que son celos, que son ira, que son contiendas, que son disensiones, que son envidia, homicidio, si usted lo entrega al Señor, Dios los perdona. La presencia de Dios perdona esas cosas. Por el cambio de todas estas obras de la carne, Dios le entrega la misericordia. La misericordia. Le entrega la gracia, que es una dádiva gratuita para su vida. Por eso Pablo le decía: manifiestas son las obras de la carne. Las obras de la carne. Gálatas habla de eso: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidia, homicidio, borracheras, orgíos y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto. Pablo amonestaba a los Gálatas, ¿cierto? A los Gálatas los amonestaba, a los Corintios también los amonestaba. Y como dice, como le he dicho, los que practican tales cosas no van a heredar el reino de Dios. Un carnal no va a heredar el reino de Dios. Si
¿Qué nos mantiene fiel a nosotros? Nos mantiene fiel el Espíritu Santo, el fruto del Espíritu en nuestra vida. Eso nos mantiene fiel, nos sostiene, nos sostiene. Por eso hay un llamado de parte del Señor a la fe, a la libertad en Cristo, pero no al libertinaje. No al libertinaje, porque la libertad en Cristo son los frutos del Espíritu, que son el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esos son los gozos del fruto del Espíritu, pero no al libertinaje, que son los frutos de la carne. Los frutos de la carne es un libertinaje, el adulterio es un libertinaje, la fornicación es un libertinaje, la inmundicia, la laxivia, todo este tipo de cosas son libertinaje. Todos tenemos deseos, amados, naturales hacia el mal. Y eso no lo podemos ignorar. No lo podemos ignorar. Hay una lucha constante, hay una lucha, es una lucha interior con nuestra naturaleza pecaminosa. Es una lucha constante. Esa es la lucha que tenía Pablo, siendo un erudito, un hombre de Dios, ¿cierto? Él tenía esa lucha. Él decía, con la mente sirvo a la ley del Espíritu, pero con la carne sirvo a la ley del pecado. Entonces, vemos que está esa lucha constante. Todos tenemos deseos naturales hacia el mal. Eso no lo podemos ignorar. Pero ¿qué es lo que tenemos nosotros? Tenemos la presencia que nos sostiene, amado. Cuando un hijo de Dios comete pecado, se duele. Se duele porque tiene el Espíritu de Dios en su vida. Él nos ayuda a mantenernos fieles. Nos ayuda. El Espíritu se contrista porque está en nosotros. El que es de Cristo, el que realmente ha creído con el corazón, se duele cuando hay un pecado. Porque sabe que el Espíritu Santo es el que lo está guiando. Entonces, amados, a fin de seguir la guía del Espíritu Santo, debemos enfrentar con decisión, ¿cierto?, estas cosas, amados, que son carnales. Tenemos que crucificarlos. Crucificarlos. Porque tenemos que, esas cosas que están en el interior del corazón del hombre, tienen que ser crucificados. Por eso Pablo le decía a los Gálatas, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. O sea, nosotros ya nos vemos crucificados con Cristo. Crucificados con Cristo. Cuando decimos que estamos crucificados con Cristo, decimos, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Esa palabra es de Pablo, pero también es nuestra, porque también tenemos que crucificar nuestros deseos, nuestras pasiones. Y ahora lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe. Lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe. Entonces, ¿está la lucha? Sí, está la lucha. Luchamos con nuestra naturaleza interior contra el pecado, ¿cierto? El pecado. Luchamos contra Satanás. Hay una lucha constante. Hay una lucha y tenemos que estar crucificados. Y estas cosas, estos malos deseos, hermano, es obvio también como la inmoralidad sexual, la hechicería y tantas cosas que habla Gálatas 5:24. La inmoralidad sexual. Cuando vemos, hermanos, que muchas veces nosotros hemos visto, ¿cierto?, congregaciones de homosexuales. Y ellos dicen que Dios es bueno, ¿cierto?, que Dios tiene misericordia con todos, pero no es así. No es así, amado.
Los que son de la carne, ¿cierto? No heredarán, dice, el reino de Dios. La ambición, el odio, los celos. Entonces, el ignorar nuestros pecados o rehusar enfrentarlo revela que no hemos recibido el don del Espíritu que guía y transforma nuestras vidas. El que no quiere entregar eso delante de Dios, es necesario que estas cosas tengan que ser crucificadas, llevarlas delante del Señor. Él nos ayuda, Él nos va a ayudar. El fruto del Espíritu, que es el amor, el gozo, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe. Dice, contra tales cosas no hay ley. ¿Por qué? Porque si nosotros recibimos el Espíritu, vienen cosas a nuestra vida que son los frutos del Espíritu, que esto va creciendo en el terreno de la obediencia. Cuando empezamos a crecer en el Señor, son cosas añadidas, agregadas, que Dios nos entrega, que nos garantiza nuestra vida como cristianos. El fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es la obra espontánea del Espíritu Santo en nosotros. El Espíritu de Dios produce rasgos de carácter que se encuentran en la naturaleza de Cristo. Y eso produce en nuestra vida cuando nosotros nos entregamos a Cristo, cuando dejamos que Cristo tome el control de nuestra vida, que su Espíritu tome el control de nuestra vida. No podemos obtenerlo por tratar de llevarlo sin su ayuda. Él es que nos ayuda. Si queremos que el fruto del Espíritu se desarrolle en nuestra vida, debemos unir nuestra vida a la de Él. Y Dios nos va a ayudar. Gloria a Dios. Él nos va a ayudar. Él nos va a ayudar. Por eso Jesús dijo, permaneced en mí. Permanezcan en mí. Permanezcan en mí y yo en vosotros. Si ustedes permanecen en mí, yo voy a permanecer en vosotros. Amados, en esta noche, yo te invito a que tú te acerques a Cristo, que te acerques al Señor. Vamos a orar. Y esta es una seguridad, amado, que su presencia está aquí. Esto no es una frase cliché. Su presencia está aquí, donde hay personas que están, ¿cierto?, escuchando un mensaje de Dios. Está el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo está en cada uno de nosotros. El Espíritu busca las cosas del Espíritu. Por eso a nosotros nos gusta escuchar el mensaje, nos gusta edificarnos, nos gusta aprender más del Señor, aprender más de Él. Y esa es una seguridad que está basada en la resurrección de Jesús. El enemigo creía que tenía derrotado a Jesús cuando fue crucificado, pero Él resucitó entre los muertos. Y esa resurrección a nosotros nos da esa seguridad. El poder de Dios es sin límite. Él no tiene límite. Muchas veces nosotros ponemos límite, pero su presencia es poderosa. Es poderosa. Vamos a orar a Jesús. Vamos a orar a su presencia, a su Espíritu. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Te alabamos, te bendecimos. Te exaltamos, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu presencia. Que esa presencia es la que nos hace mantenernos fieles a ti, Señor.
Esa presencia es lo que nos hace sentirnos seguros, Padre. Y esa presencia de la salvación que tú nos has dado son las promesas tuyas que nos hacen sentir seguros, Señor. A todos. Es una seguridad firme, ancla para el alma. No es un salto ciego, Señor. Es una elección inteligente, Padre. Porque el principio de la sabiduría es el conocimiento tuyo, Padre. Y la inteligencia es apartarse del mal. Es una entrega de uno mismo a una salvación garantizada. Padre, en esta hora, yo te pido, Señor, por todos aquellos, Señor, que han escuchado este mensaje, Padre. Porque un día vendrá el día de tu juicio. Pero aquellos que han permanecido fieles, sin importar los momentos difíciles, Señor, entrarán en este reino de vida eterna, Señor. Aquellos que han sufrido. Vemos nosotros, amado Jesucristo, que estos hombres de fe, estos mártires de la fe, Señor, creyeron en ti. Creyeron, Jesús. Y en esta noche queremos creer, Señor, que tu presencia, tu Espíritu es el que convence. Que tu presencia, Señor, el que pueda acariciar a aquellos que te necesitan en esta hora. Aquellos que están sufriendo por alguna necesidad, Padre. Alguna enfermedad. Algo, Señor, que esté perjudicando su vida, Padre. Un problema familiar, tal vez. En esta hora, Señor, tócalos, Señor. Tócalos con tu presencia, porque tú eres el que convence. Haz tu voluntad perfecta. Esa voluntad perfecta que se hace en el cielo, también hazla aquí en la tierra, con aquellos que están clamando. Inscríbelos en el libro de la vida, para la gloria de tu nombre, Jesús. Gracias, Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias a nuestro Señor. Hermanos amados, mañana estaremos con la parte 2. A las 9:30 estaremos predicando nuevamente. Vamos a predicar relacionado con lo mismo. Vamos a seguir edificando. Hay muchos que en estos tiempos están sufriendo, quizás por problemas, por dificultades. Vamos a seguir animándolos con la presencia del Espíritu Santo. Él es el que nos da el gozo, Él es el que nos da la paz, la tranquilidad. Y recuerde, amado, recuerde que todos vamos a tener que comparecer delante del tribunal de Cristo. Cada uno dice que vamos a tener que dar cuenta a Dios de cuentas de sí. Mientras estábamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo, tenemos que estar delante del trono de Dios. Es ahí donde nosotros vamos a tener que estar de cara a cara con el Señor. De cara a cara con Dios. Así que, amados, mañana estaremos nuevamente, así que damos gracias a la presencia del Espíritu Santo y a usted también, y pueda compartir con sus amigos, vecinos, con sus hermanos, esta palabra para que sean edificados. Amén. Dios los bendiga grandemente y nos estamos viendo el día de mañana. Que el Señor les bendiga grandemente. Amén. Gloria al Señor.
Ha llegado la hora de despedirnos de su programa El Poder de la Palabra, con la conducción del evangelista Osvaldo Morales. Le esperamos en nuestro próximo programa.